Recibimos al aguileño Juan Hernández Albarracín, lo van a ubicar enseguida lo reconocerán, fue consejero del Gobierno regional entre julio de 2015 y abril de 2018, dirigió primero la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y después la que se denominó de Empleo, Universidades y Empresa. Hoy es socio y responsable de proyectos de HG Patrimonial. Juan Hernández, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis. Menudo atasco en el entorno de la ciudad de Murcia, ¿verdad? Sí, primero pedirte disculpas, aunque la audiencia ha salido ganando porque se ha prolongado la tertulia y seguro que es más interesante que lo que yo pueda decir, pero lo que hay que decir al alcalde y al presidente de la comunidad autónoma que tienen que invertir en la costera norte porque esto está infernal, está todo colapsado. La costera norte. Tienen que terminarla, porque necesitamos otras vías alternativas. Está creciendo mucho en población, cada vez se utilizan más vehículos y los accesos y las salidas por las autovías, la entrada a Murcia cada vez se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. Juan Hernández no había concedido entrevistas desde ese momento en el que le situábamos en la historia de esta región de Murcia, ¿no? Así que esto se van a llevar los oyentes en este ratillo de Onda Regional. Así es, Luis. Tomé la decisión de salir del gobierno cuando se produjo ese cambio. Sí. Que, bueno, la gente no lo sabe, pero en ese momento, ese día concreto que empiezan el cambio de gobierno, recuerdo que me llama Andrés Carrillo y me dice: Juan, acaba de cesarme el presidente del gobierno. Acto seguido me llama el presidente del gobierno: oye, Juan, ¿dónde estás? Que quiero hablar contigo. Digo, estoy saliendo de la asamblea de Cartagena, pues espérate porque yo tengo que intervenir esta tarde y hablamos ahí. El presidente del gobierno, que era Fernando López Miras. Era Fernando López Miras. Nosotros llevábamos un año con él, ¿eh? Y entonces me dice, bueno, pues yo lo espero. Empezamos a andar por el puerto de Cartagena y me dice, quiero una reorientación del gobierno. He pensado que Andrés tiene que salir y he pensado en ti para la Consejería de Hacienda. Y yo digo, hombre, yo creo, presidente, sinceramente, que yo no lo voy a hacer mejor que Andrés Carrillo. Y no veo el cambio justificado suficientemente en este momento. Así que creo que la decisión, y tienes todo el derecho a hacer el cambio tanto de Andrés como del resto de consejeros e incluso de cambio de dirección política si es lo que vas buscando. Y nada, tuvimos 4 reuniones más, una de ellas estaba incluso José María Albarracín, y al final yo no cambié de opinión. Lo primero que hice fue llamar a casa: oye, mira, esto está así, y pues tampoco tiene sentido que yo, si no veo o entiendo el cambio, pues él tiene todo el derecho a hacer ese cambio y yo tengo todo el derecho a irme, que eso fue. Y aparte me fui encantado, sin ningún resentimiento, nos llevamos bien, y entiendo que fue una época muy bonita. Yo muy agradecido al Partido Popular, tanto a la época de Valcárcel, cuando estuve como director de Fomento, luego Pedro Antonio, que me hizo consejero, y estuve un año con Fernando, agradecido a los tres y muy bien. ¿Y qué ha sido de Juan Hernández desde aquella remodelación del gobierno regional que hizo López Miras en abril de 2018? Pues me he ido al sector privado y yo tenía una vinculación empresarial, era socio de una de las empresas que ahora el cambio, se hicieron varias denominaciones, pero es HG Patrimonial. HG Patrimonial es una empresa dedicada a la gestión urbanística de suelo. Gestionamos planes parciales tanto en suelo industrial como residencial. Hacemos gestión de promoción inmobiliaria y comercialización, sobre todo para terceros. Aquí hay varios fondos de inversión que están construyendo en el centro de Murcia, AQ y Neinor, y nosotros estamos llevando la comercialización de las viviendas y son más de 500 unidades y bueno, es un sector interesante y puntualmente hacemos otro tipo de inversiones que están fuera del sector inmobiliario. O sea que de lidiar con políticas públicas pasó a lidiar con el mercado inmobiliario. Y bueno, pero sigo padeciendo las políticas públicas porque hay que los trámites de licencia, los trámites urbanísticos, es una continua lucha con la administración pública, pero enfrente en este caso. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Estaba recordando que le entrevisté en el matinal de las 7, hablando de los presupuestos anuales de la consejería. Pues de esto debe hacer ya 9, 10 años. Y bueno, y ahora que le veo, usted está, iba a decir, igual o mejor. Se nota que se cuida, caramba. Claro, y tú también, porque vamos a la misma piscina. Así nos vemos con bastante frecuencia en la piscina. Así bueno, es. intento cuidarme, pero la cuestión es que yo, por naturaleza, y porque creo que es sano psicológicamente, cuando hago un cambio, y esto fue un cambio muy importante, salgo de la política,
insisto que a mí mi época política me gustó mucho porque me sigue gustando la política, yo ya nunca miro hacia atrás, porque hay que retomar la vida y hay que retomarla con otros retos, con otros objetivos. Y igual que disfruté mucho en ese momento haciendo política, disfruto mucho haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y eso no quiere decir que esté totalmente desinteresado por lo que pasa en el mundo político. Yo más o menos sigo la política, pero desde otro punto de vista. Ya soy un ciudadano de a pie. De hecho, nunca he querido dar una entrevista, salvo en este caso, porque tampoco creo que la gente tenga demasiado interés en lo que pueda decir. Pero bueno, está bien que de vez en cuando entre amigos podamos hablar, aunque sea con muchos testigos. ¿Y cómo trabajan entonces en HG Patrimonial? Me refiero, ¿a qué servicios ofrece una consultora con profesionales experimentados como esta, y si hay algún proyecto actual interesante en el que esté trabajando? Bueno, pues como te he dicho, lo primero es la gestión del suelo. Estamos trabajando en 2 polígonos industriales en Alcantarilla. Hay una gran demanda de suelo industrial. Afortunadamente, la actividad económica y la actividad de las empresas es mejor incluso que la gestión que se está haciendo a nivel político, sobre todo a nivel nacional, donde hay claramente, con restricciones, intervencionismo y una política muy restrictiva con normas que están intoxicando mucho lo que es la actividad económica y con una carga fiscal brutal. A pesar de eso, las empresas españolas están invirtiendo, están desarrollando nuevos proyectos. Bueno, pues nosotros nos encargamos de hacer la transformación de ese suelo para que una empresa como pueda ser Amazon venga y se instale en Murcia. Esos procesos son enormemente largos, pero la cuestión es que cuando tú has terminado un polígono industrial y has hecho parcelas que, como se hacían antes, de 1000 metros cuadrados, el mundo cambia y dice, oye, necesitamos ahora parcelas de 50.000 metros cuadrados. Y entonces, hacer la modificación de una supresión de unos cuantos viales es prácticamente empezar de cero y tirarte otros 10 años gestionando un plan parcial. Esas son de las cosas irracionales que estamos viendo y padeciendo en el sector privado para intentar generar actividad económica e inversión. Y hago aquí un llamamiento que se tiene que hacer una revisión profunda de todos los procedimientos y de todas las exigencias que hay. No digo que se quiten los controles, pero sí que seamos más ágiles. Luego tenemos otra parte que es comercialización pura y dura de viviendas. Quien vaya por Juan Carlos I, Juan de Borbón, o quien vaya a Guadalupe verá que estamos comercializando apartamentos de un dormitorio en atrio, o viviendas unifamiliares adosadas en atrio también en Guadalupe, o viviendas en el centro de Murcia para Q, tanto de 2, 3 y un dormitorio. Y en el Infante con Neynor pues tenemos un proyecto bastante interesante que está teniendo mucho éxito. Y luego hacemos promociones también con dinero tanto propio como ajeno. Por lo tanto, nuestros oyentes ya habrán pensado lo que estoy pensando yo, y es que el conocimiento del mercado inmobiliario que debe tener Juan Hernández es total, y si nos ponemos en la piel de los ciudadanos comunes, la inmensa mayoría de la población, observamos, sufrimos unos precios de la vivienda que no paran de crecer desde hace más de una década, ¿no? Pero es que en 2024 subieron un 11,3%, datos del INE, y la primera mitad de este año un 12,7%. ¿Cómo se puede calmar esta tormenta perfecta, Juan? Si yo soy un promotor y veo la vivienda ha subido un 11%, lo que pienso es, cada vez voy a tener menos clientes porque cada vez va a haber menos gente que pueda pagar el precio de la vivienda. Si yo soy un comprador de la vivienda, dice, oye, me voy a tener que sacrificar prácticamente con toda mi retribución, con todo mi salario para intentar comprar una vivienda, y a lo mejor no soy capaz de adquirirla. Y si yo fuera un responsable público, diría, ha subido un 11% la vivienda, voy a aumentar un 11% mi recaudación. El precio de la vivienda, el 30%, son impuestos. Cuando un responsable público dice, tenemos que facilitar el acceso a la vivienda, el 30% de ese acceso depende directamente Depende más, porque como te he dicho antes, hay unos trámites y una gestión administrativa, una gestión urbanística que sí que depende de ello, porque el mercado de la vivienda es un mercado muy intervenido y, lógicamente, depende de la administración pública. La cuestión es que hay una gran demanda y no hay oferta suficiente para satisfacer esa demanda. El año pasado se hicieron 23.000 ventas en Murcia, solo 4.000 viviendas, poco más de 4.000 viviendas, fueron de obra nueva. En cambio, casi el doble de gente está buscando vivienda. O sea que mientras la oferta de vivienda sea claramente insuficiente, los precios seguirán creciendo, claro. Totalmente. Si
para que la gente se haga una idea, en los 6 últimos años la población española ha aumentado 3 millones de habitantes. Hemos pasado de los 47 a prácticamente 50, a los 50. Eso implica que cada año la población española aumentaba en 500.000 habitantes. Eso es como crear Málaga cada año. Málaga con sus necesidades de vivienda, con sus necesidades de servicios públicos, con sus necesidades de asistencia sanitaria, educativa, etcétera. Por esos 500.000, teniendo en cuenta que la media de hogares en España son 2,5 personas, necesitaríamos 200.000 viviendas. Simplemente con lo que ha entrado de inmigración en los 6 últimos años. Cada año necesitaríamos 200.000 viviendas. Y estamos produciendo 100.000 viviendas. El déficit de viviendas que hay en este momento de España es brutal. Y más teniendo en cuenta que luego hay un montón de no residentes que también están comprando viviendas. Polacos, por la amenaza de Rusia, toda la parte de los países del este que son fronterizos con Rusia, están comprando muchísimo en la zona de Alicante. Y ese problema se está trasladando a todo. 23% de las ventas de Murcia son para extranjeros. Por tanto, hay una necesidad imperiosa. Yo creo que en este momento posiblemente sea el primero o el segundo problema social que tiene nuestra sociedad. ¿Y qué le parece el decreto con el que el Gobierno regional quiere impulsar la construcción de 25.000 viviendas asequibles en los próximos 5 años? Pues yo creo que no es factible. ¿No es factible? En esos términos no. Primero porque los módulos que han puesto... La decisión política nunca puede obviar la realidad económica. Hace 6 años el coste de construcción estábamos en los 800 euros el metro cuadrado. Poner ladrillo y pintar, terminar con yeso eran 800 euros. Ahora estamos en 1.300. Si tú dices que vas a vender las casas por 1.800 y solo lo que es el coste directo de construcción está en los 1.300, 1.400, hay un ELE, gastos fiscales, que es un 30%, gastos de proyecto, tienes que imputarle el precio de adquisición del suelo y tienes que imputarle algo de beneficio para el promotor, porque si no, no se mete. Entonces, lo que se está haciendo en la política en los últimos años, tanto el Gobierno central como algunos decretos que se están sacando ahora, al final es no mirar a la realidad de frente. La realidad de frente, necesitamos más suelo y mucho más suelo barato. Antes el metro cuadrado de urbanización te costaba 25 euros y últimamente ahí en Zarandona se están pagando 200 euros el metro cuadrado de urbanización. Todo eso va directamente al coste final de la vivienda. Y eso o encontramos la fórmula de reconducirlo o las viviendas no van a bajar. Y sobre todo porque encima hay una gran demanda. En la VPO se tiene que replantear, no se está haciendo prácticamente ninguna VPO. Se tienen que generar suelos mucho más económicos y bajar los impuestos. Y hacerlo todo mucho más rápido. No podemos tardar 5 años para terminar una vivienda porque en esos 5 años la población española ya se ha multiplicado otra vez con otros 2 millones de habitantes nuevos que hay que dar, tienen esas necesidades y esa perentoria necesidad de vivienda. Juan Hernández Albarracín, socio y responsable de proyectos de HG Patrimonial. Otro día hablamos de política, actualidad, si le parece bien, claro, de qué retrato hace el momento que vive España, etcétera. Así que pendiente, dejamos esa próxima visita a estos estudios de Onda Regional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Por este reencuentro.